a la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, viernes de la tercera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Esteban de Hungría. Nació en Panonia alrededor del año 969. Después de recibido el bautismo, fue coronado rey de Hungría en el año 1000. Fundó varios obispados y favoreció en gran manera la vida de la Iglesia. Murió en el año 1038. Como padre solía darle consejos a su hijo Emerico e instruirlo en la fe católica. En primer lugar le ordenó: te aconsejo, te recomiendo, hijo amadísimo, si deseas honrar la corona real, que conserves la fe católica y apostólica con tal diligencia y desvelo que sirvas de ejemplo a todos los súbditos que Dios te ha dado. Sé finalmente fuerte, que no te ensoberbezca la prosperidad ni te desanime la adversidad. Sé también humilde para que Dios te ensalce ahora y en el futuro. Pensamiento josefino para la fecha. Las dos personas más grandes que hayan vivido en esta tierra se sujetaron a él, a San José. Lo dijo Santa Magdalena Sofía Arad. Bien amigos, entonces estamos preparando ya otra fiesta mariana. Vendrá a ser el 22 de agosto, fiesta de María Reina. Las fiestas de la Virgen se suceden de manera abundante a lo largo del año. Fiestas de carácter litúrgico universal y fiestas de carácter regional. Total que la Santísima Virgen María es el personaje de la historia. Jesucristo es el Hijo de María. Jesucristo es Dios. Y por lo tanto María tiene ese privilegio de ser la madre de uno que es Dios, de Jesucristo. Y por eso la importancia definitiva y para siempre de la Santísima Virgen María. Muy importante saber qué es la Santísima Virgen María en la experiencia de oración. ¿Qué ejemplo significa para nosotros la Santísima Virgen María? Nosotros tenemos muchos enemigos
en la vida espiritual que rebaja nuestro nivel de oración. Un enemigo en nuestra vida espiritual es el pesimismo, porque los problemas nos agobian, la situación del mundo no es nada buena, tenemos unos acontecimientos mundiales que tienden al paganismo. Basta solo con ver esa inauguración de los famosos Juegos Olímpicos, esa mofa que hicieron de un evento pues religioso tan bonito, un evento bíblico, la Última Cena. La representó un gran artista del pasado, Leonardo da Vinci, y cogieron esa representación y la paganizaron, así como así, con la anuencia de los directores de los Juegos Olímpicos. Ahí no hay que disculpar a nadie, sobre todo de los directores. El presidente de Francia, como última autoridad de los Juegos Olímpicos, porque se realizaron en París, no atajó esta blasfemia, como decía un sacerdote. No fue una blasfemia contra los cristianos, fue una blasfemia contra Dios, contra Jesucristo. ¿Eso qué indica? Que el mundo va de para atrás, como decimos coloquialmente. Va de para atrás, decía el Papa Benedicto XVI, que podría suceder que el mundo estuviera acorralando tanto la iglesia, nunca destruirla, porque la Iglesia Católica es indestructible, pero acorralarla tanto que podrían llegar a ser otra vez pequeñas comunidades con una vivencia fuerte de la fe, pero en un mundo que para nada se interesaría en estos valores religiosos. La Iglesia puede mermar en cantidad, pero peor es que merme en cualidad. Es peor. Puede mermar cuantitativamente. Ha mermado. El oriente de África era católico y hoy en día es musulmán. Es decir, pero que merme en cualidad sería un pesar. Y no sea que estemos viviendo esa situación. Oremos mucho. Vamos a hablar un poco de la oración en este programa de hoy. Oremos, pero no oremos con pesimismo. Oremos con esperanza, con la seguridad de saber que Dios nos escucha. No está en nosotros ver el resultado de la oración. Inmediatamente no está en nosotros. Eso está en Dios. Nosotros oremos y Dios verá los resultados cuando y cómo los presenta. Pero no nos volvamos pesimistas ante estos gobiernos del continente tan anticatólicos, tan sumamente afanosos por lo material. Veamos el mundo como está en general, la guerra, pues ojalá nunca ocurra esto, pero el mundo tiene una tendencia tan grave hoy a la guerra. El Papa Francisco ha dicho que la tercera guerra pues ha empezado de a poquitos en varias partes. Hay que tener esto muy en cuenta, que no vaya a desatarse un conflicto. La oración impedirá todo esto. Pensemos qué es la oración. Sí, Orlando, y esperamos que no es el concepto sencillo que queremos transmitir a nuestros oyentes en términos de estas duras experiencias que estamos viendo y que ha visto la humanidad en su historia. ¿Qué encontramos? Encontramos que quien está con Dios tiene a Dios como Salvador en todo momento. Quien tiene a Dios en su vida, todo lo tiene, pero quien se aleja de Dios, Dios lo deja que actúe según sus caprichos. Esto nos lleva entonces a pensar y actuar, no quedarnos pensando que el ser humano, sea quien sea, es decir, de cualquier denominación que sea, pero el ser humano es una criatura. Es una criatura y esa criatura tiene un mandamiento de Dios. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es un mandamiento. No cumplir ese mandamiento es ponerse en pugna con Dios, en desconocimiento de Dios y dejar que las pasiones humanas reinen en el hombre para efectos de lo mundano y de lo humano.
Entonces el hombre, como criatura, debe dar adoración, entrega a Dios. ¿Cómo lo hace? Reconociendo a Dios como Dios y Él reconociéndose como criatura. Si yo no hago esta diferenciación, entonces me queda preguntar, ¿quién soy yo para no reconocer a Dios como Dios? Yo tengo que hacerme esa pregunta. Y cuando yo me respondo, o cuando el hombre se responde, no, es que yo soy un ser que tengo poderes, que tengo estas cosas, yo me realizo según mis tendencias, según mis caprichos, según mis pasiones, según mi libertad, estoy desconociendo a Dios. Esta aclaración la hacemos en términos de que el hombre fue creado para alabar y bendecir a Dios y servirle, y a través de su vida salvar su alma. Pero si no hace esto, el hombre anda desorientado, luchando contra Dios, alejándose de Dios y luchando contra el hombre, porque se impone el poder y se impone la soberbia, cuando el hombre no reconoce a Dios. Pero quien reconoce a Dios, quien tiene a Dios, hemos dicho, todo lo tiene. Entonces, ¿cómo se comunica el hombre con Dios? A través de la oración. Hombre, eso es absolutamente comprensible, porque una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar por programa, porque uno puede estar dispuesto a programar la vida propia y la de los demás, sea la familiar, sea de un puesto de dirección, en cualquier actividad humana, sea la política, programar cosas ausente de la noción de Dios. Una cosa es pecar porque uno es débil y otra cosa es pecar en el modo ordinario de vivir, en la perspectiva de la vida. Por eso decía la Santísima Virgen María en Medjugorje, no hay nadie en el mundo que no tenga que confesarse una vez al menos al mes. Nadie en el mundo. ¿Qué dijo la Virgen? Una cosa bíblica. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Lo dice la Biblia. Y lo dijo Jesús allá cuando la mujer adúltera se encuentra, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Eso significa entonces que el pecado es una consecuencia de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad y de nuestra tendencia al pecado como efecto del pecado original. Claro. A pesar de que somos salvados por Jesucristo, porque nos restituyó al cielo. Entonces hay que comprender, en este sentido, Ramón, de la experiencia de oración, que si se tiene la experiencia de orar constantemente, se peca menos, porque la personalidad se va orientando al bien. Exactamente, eso es lo que queremos significar. Tomamos a la Santísima Virgen María como modelo de oración porque ella todo lo llevaba en su corazón y todo era según la voluntad de Dios, y por eso una de esas grandes maravillas de la Virgen es el amor de ella dado por la gracia. Entonces, ese es el modelo que tenemos, pero nos necesitamos nosotros y comprenderlo nosotros. Entrar en oración, es decir, hablar de la oración es hablar del misterio, atención, es del misterio. Ahí hay misterio. ¿De qué? El misterio del diálogo que debe tener, el diálogo se convierte en ese centro del misterio, diálogo que debe tener el hombre con Dios. Ahí está la experiencia de la oración. Tú enunciaste la experiencia. Esa experiencia de oración, es decir, mi oración con Dios es un acto de espiritualidad y es un acto de la intimidad, no es de afuera, es de adentro. Dios no vive afuera de cada uno, Dios vive en el corazón de cada uno. Y por eso la oración se tiene que hacer desde el corazón. Eso no lo debemos tener claro. ¿Y el mundo practica eso? No, más de uno no. Entonces, primero, orar es reconocer a Dios. Así se ore frágilmente, no se ore
con todas las disposiciones, porque el que quiere orar es porque quiere reconocer a Dios como criatura. Es decir, que quien ora, así sea verbalmente, así sea leyendo una oración, o así sea leyendo un texto bíblico, en fin, de las distintas maneras, o también meditando algún texto, y no alcanza a ver a Dios en su oración, porque uno ve a Dios en su oración, Dios le tiene en cuenta. Pero cuando la oración, la experiencia de oración, significa que yo debo orar constantemente, y para eso necesitamos de unas actitudes. Entonces, uno, la oración es un acto de intimidad y de espiritualidad del hombre con Dios. Que quede claro esto, converso con Dios. Ah, caramba, converso con Dios, eso es oración. Eso es oración, conversar con Dios. ¿Y qué converso con Dios? Uno, reconozco a Dios como mi creador, como el Dios omnipotente, como el Dios que por su bondad infinita nos da todo, empezando por la vida, y nos mantiene la vida. Porque el hombre cree, más de uno, quien no ora dice, no, ¿cómo así? La vida la mantengo yo, la mantiene la economía, la mantiene tal circunstancia. No es así. La vida es una gracia que Dios nos da y nos mantiene la vida. Entonces, ese acto, esa experiencia de Dios, que parte del reconocimiento mío de Dios, entro en comunicación con Dios. Y para entrar en comunicación con Dios, sencillamente, ya nos lo dijo la Sagrada Escritura. Esto está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Bien sencillo, para poder orar. Porque si yo oro con las condiciones que hay, Dios, es decir, Dios me está escuchando y yo estoy escuchando a Dios y Dios me está escuchando. ¿Sí somos conscientes de eso cuando oramos? ¿Será que yo oro y repito una cantidad de frases y nadie me oye? Sin embargo, Dios te toma en cuenta ese acto. Pero ¿tú te das cuenta que Dios te oye? A ver, pregunta muy delicada. Cuando oras, ¿te das cuenta que Dios te oye? ¿Y te das cuenta que tú estás oyendo a Dios? Ese es el diálogo, ese es el misterio del diálogo. Para que eso tenga efecto, Orlando y oyentes, dice el Señor por boca de San Mateo. Tú, cuando ores, entra en tu cámara, es decir, en tu encierro, en tu silencio, entra en tu silencio. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Oiga qué cosas. Está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Luego, el Padre, nuestro Dios, que está en lo secreto, reside en el corazón. Y ahí está la clave. Dios está en el corazón de cada hombre. Entonces, si nos damos cuenta que Dios está en nuestro corazón, si nos damos cuenta que Dios está en nuestro corazón, entro en diálogo con Él. Si yo no me doy cuenta, estoy hablando como un monólogo por ahí. San Agustín tenía un pensamiento muy explicativo de eso, Ramón, de lo que hablas. Cuando él entró en una hermosa intimidad con Dios, reconoció que en su vida anterior Dios estaba dentro de él, pero él estaba afuera. Tarde te conocí, hermosura. Tú tan en mí y yo tan afuera. Dios está, como lo has dicho, en cada hombre, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos. Primer caso, ¿ha sido claro en eso, lo que he dicho? Claro, claro. Segundo caso para poder entrar en esa conversación con Dios, con la oración, que es diálogo con Dios. Segunda condición, o no condición, acto experiencial, porque la oración es una experiencia de hablar con Dios. Eso queda clarito. No he dado el segundo punto. Una experiencia de hablar con Dios. Has hablado con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, has tenido experiencia y has dicho, bueno, cuando he hablado con mi papá o el padre ha hablado con su hijo, ha sucedido esto. Eso se llama experiencia, una vivencia. La oración es una vivencia que resulta del diálogo tuyo, nuestro, con Dios. El segundo punto, para tener en cuenta, está en la creación.
Pero ¿cómo así que en la creación? ¿Qué dijo el Señor cuando creó al hombre? Hagamos, y eso lo dice San Agustín, y San Agustín parte de ahí, y el ejemplo más hermoso es la Santísima Virgen María. Siempre llevó a Dios en su corazón, en toda su mente, en todo su hacer. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que dijo. Luego, cada hombre, cada ser viviente humano, es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Esto qué nos puede significar? Bueno, no vamos a dar aquí unas explicaciones muy abstractas, ¿no? Que el hombre, al tener alma y espíritu, comparte con Dios en la vida espiritual. Entonces, Dios entra en el corazón del hombre y está en su alma. Dios hace presencia permanente en su alma y reside en su corazón. Como bien difícil esto, ¿no? Porque, ¿cómo reside? Allá reside Él con su poder, con su bondad, con su misericordia. Pero si yo no lo reconozco, si yo no hago conciencia de la imagen que fui creado, a imagen y semejanza de Dios, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Entonces, esa imagen que yo tengo de Dios, con esa converso, a ver, ese es el asunto, ese es el misterio. Con la imagen de Dios, y yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, mi pregunta en este segundo punto es, ¿qué imagen tengo yo de Dios en mi corazón? Para que mi oración, cuando yo entre en la oración, y yo esté tranquilo y contento, digo, me está escuchando Dios y Dios me está escuchando. Aquí yo soy un miserable pecador. Sí, Señor, vengo a ti como un miserable pecador y te das cuenta que Dios te escucha porque estás orando desde el corazón, porque Dios está ahí, porque el apóstol ya lo dijo, cierra tu puerta y que solo esté Dios ahí, que solo hables con Dios. Pero si tú hablas en la oración con muchas distracciones, con muchas cosas, tú mismo le estás impidiendo a Dios que te escuche. Entonces, por eso decimos, en algún momento decimos, ay, pero es que mi oración, como que Dios no me escucha. Pero es que el que no es decir, el que no escucha a Dios soy yo porque lo quito de mi corazón. Entonces, comienzo echándole la culpa a Dios. Yo oro y oro, pero tú lo que estás haciendo es repitiendo como una cosa ahí, una serie de palabras. No, la oración tiene que tener esa condición de que sale de tu corazón y saber que estás hablando con Dios. Te invito, nos invitamos, haz un examen de conciencia. ¿Cómo ha sido tu oración? ¿Repetitiva? ¿Por allá de qué forma? Y si no es una oración sentida, Señor, tú sabes mi necesidad, yo te reconozco como mi Dios, Él entra en ti y tú entras en Él. Tú entras en la intimidad con Él en la oración. Si no entras en intimidad con Dios, la oración va perdiendo sus efectos. Esas oraciones lindas de intercesión, que se llama oración de petición, de agradecimiento, ¿sí? Oración de alabanza, de cantos a Dios. Venid, alabemos al Señor porque Él nos ha creado, dice el Salmo. Todo eso no se cumple si no estamos en intimidad. ¿Qué es entonces la oración? Entrar en una conversación íntima con Dios. Decía este tenor, oración es como hablar con Dios y pedirle mercedes. Así, levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Mercedes son gracias. Son gracias. Son dones. Son de esas cosas. Decía el padre Astete, lo dijo muy bien. Bueno, terminemos diciendo algo muy importante y definitivo y sobre todo cierto. Pidamos el don de la oración, porque se lo da Dios. Ese no es invento de la persona. No hay que pedir. Lo da Dios. Pide a Dios y si le pides desde tu corazón, Él que habita en ti te da lo que necesitas. Claro, el don de piedad, por ejemplo, pues es que
El don de piedad. Es que es un regalo, es La- un don. La devoción que uno tiene, el don de piedad. ¿Quién da el don de piedad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros y nosotros con Dios, nada nos falta. Claro. Entonces, la oración en sí misma es un regalo, el don de la oración. Pidamos el don de la oración para que nos dé la tranquilidad por la vida y siempre en el camino del bien. Antes de terminar nuestro programa, permítasenos invitarles a Aba Comunicaciones para que puedan admirar la maravillosa serie de esculturas, de estatuillas, de santos de nuestra devoción, muy hermosas, artísticamente esculpidas. No olvidemos, si les es posible, acercarse a adquirir los bonos de la Liga de la Misa. Con un bono, pues, se ofrece una ayuda muy especial a nuestra iglesia. Además, se encarga una Eucaristía o unas Eucaristías por las almas de los fieles difuntos de nuestra intención. También el bono sirve para felicitar a alguien por un logro obtenido, un grado, en fin, el matrimonio, tantas cosas bonitas en la vida para ofrecerle al Señor a través de la Santa Misa. Bonos de la Liga de la Misa en Aba Comunicaciones. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Aba Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.